Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión, a esta píldora de 20 años de neuropsicología en el CEADAC. Mi nombre es Emilio Ramos, responsable del área técnica en funciones de aquí del CEADAC. Normalmente Inmaculada es la que hace, la directora gerente es la que hace la presentación, pero hoy no ha podido estar y bueno, pues esa presentación os la he dejado aquí escrita y bueno, procedo ahora a su lectura. Inmaculada nos dice: quiero dar la bienvenida a todas las personas participantes en este 17º avance de celebración de los 20 años de vida del CEADAC. Siento no poder acompañaros personalmente, motivos de agenda me lo impiden. Me hubiera encantado estar presencialmente hoy, por la vinculación con el tema del que se va a hablar, 20 años de neuropsicología en el CEADAC. Hasta hoy hemos podido constatar cómo ha progresado el abordaje de las secuelas, cuya etiología es el daño cerebral adquirido. Pero permitidme una opinión personal. Precisamente uno de los avances más objetivados se ha dado en el ámbito de la neuropsicología, disciplina que ha pasado de ser prácticamente desconocida, siempre insisto en diferenciarla de la psicología en general, a ser imprescindible en los programas de promoción de autonomía personal en personas con daño cerebral adquirido. Amor Vice, neuropsicóloga, desde los comienzos de este centro, ha sido protagonista en primera persona de este avance y es un lujo poderla escuchar desde su perspectiva como experta y como parte importante del mismo. Queda mucho camino por recorrer, pero hace 20 años no pensábamos que podría el ámbito de la neuropsicología ir tan rápido y con paso tan firme. Amor, muchas gracias por estos 20 años de profesionalidad y de efectividad. Esperamos seguir avanzando siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Así que nada, os dejo con Amor, que dará aquí comienzo. Te puedes poner aquí. Bueno, buenos días a todas. Muchas gracias por la presentación, Emilio. La verdad es que para mí es un honor poder participar en estas píldoras de los 20 años porque, bueno, como ya decía Inma, ¿no? Ha sido muchos años de recorrido en este centro desde los inicios y haber visto crecer este proyecto y seguir participando en él, para mí desde luego que es un lujo desde el punto de vista profesional y también personal. Intentar reducir o resumir lo que han sido estos 20 años de neuropsicología en estos 45 minutos ha sido un poco un reto. No sé si voy a ser capaz de transmitiros todas las ideas que tenía preparadas, pero lo que sí que me parecía importante es traer a este momento de hoy las personas que han pasado por aquí en estos 20 años, neuropsicólogos y neuropsicólogas, que han puesto sus granos de arena, a veces montañas de arena, para que el proyecto y para que nuestro modelo de rehabilitación sea el que soy. Así que eso, durante esta jornada, esta ponencia, vamos a ver las caras y los testimonios de estas personas. Bueno, pues para empezar, todo esto comienza en mayo del 2001, cuando firmamos el contrato, empezamos a trabajar como neuropsicólogos, Álvaro Bilbao, Igor Bombín y yo misma, y llegamos a un modelo de centro que ya estaba establecido así con la ley de formación de establecimiento del CEADAC, en el que aparecíamos como coordinadores de equipo de rehabilitación junto a los médicos rehabilitadores. Y eso en esos momentos fue un gran lujo para nosotros y fue un hito para la neuropsicología el que se diera igual importancia tanto a esa parte física, motórica o de sensibilidad, ¿no? que aparecía afectada después de un daño cerebral muchas veces, como a toda la parte cognitiva, conductual, emocional, que en ese momento y todavía hoy seguimos viendo que no se trata o no se aborda lo suficiente en los medios hospitalarios o en los diferentes recursos por los que pasan las personas con daño cerebral. Así que cuando llegamos al centro, ¿no? y vemos que tenemos la responsabilidad de poner en marcha este modelo y darle esa prioridad, ¿no? al mismo nivel con la rehabilitación física, pues fue para nosotros un gran desafío. Nos va a contar aquí Igor Bombín, que fue una de las 3 personas que comenzó con el proyecto, cuál es su visión. Soy Igor Bombín, uno de los 3 neuropsicólogos que comenzó el servicio de neuropsicología junto a Amor Vice y Álvaro Bilbao. Me ha pedido Amor que pues grabe un pequeño vídeo, a ver si soy capaz de mantenerlo en pequeño, sobre aquellas experiencias al inicio de nuestra andadura,
pues eso, en el CEADAC y de poner en marcha lo que era el servicio de neuropsicología, que pues bueno, podría contaros 18.000 anécdotas y cuestiones, y no solo anécdotas, sino reflexiones. Pero como bueno, hay que ser breve, con lo que más me quedo, lo que más destacaría, sin duda, pues es cómo conseguimos pues hacer un grandísimo equipo. Y digo grandísimo por la enorme cohesión, la enorme compenetración entre nosotros. No fue así del inicio, no fue así cuando arrancamos. Cada uno teníamos un poco nuestras ideas, ya teníamos ahí como nuestros debates, pero poco a poco, pues a través del trabajo y sobre todo a través de la relación personal, nos compenetramos pues enormemente y hasta el punto que, bueno, que fuimos grandes amigos. Todavía hoy somos grandísimos amigos y todavía hoy pues son mis personas de referencia aquí en Madrid. Y de hecho yo conocí a mi mujer, a la que soy mi mujer, pues gracias a Amor. Y bueno, que de alguna manera esa relación pues perdura, y yo creo que fue en gran medida parte del motor de cómo se desarrolló el servicio de neuropsicología. Porque realmente cada uno de nosotros, teniendo muchos puntos en comunes, en nuestro bagaje, pues teníamos diferencias. Y no solo en nuestro bagaje, sino en dónde queríamos poner el énfasis o cómo entendíamos cada uno el trabajo de neurorehabilitación. También tengo que deciros desde nuestra inexperiencia, porque yo creo que bueno, nos pilla a todos un poco, pues que no sabíamos muy bien cómo arrancar, no teníamos experiencia en rehabilitación, pero bueno, fuimos yo creo que los tres muy honestos en reconocer pues precisamente nuestras deficiencias, nuestras carencias, y conseguimos cada uno de alguna manera, entre comillas, digamos, suplir nuestras carencias o tapar nuestras carencias gracias a las virtudes del otro, ¿no? Y complementarnos con las bondades que tenían los otros e incorporarlos en nuestro quehacer cotidiano. Me gustaría destacar de eso la aportación de Álvaro en cuanto a los modelos de trabajo. Cuestiones tan importantes y que todavía hoy mantenemos, insistimos mucho, todavía yo en la práctica clínica, lo que es la metodología transdisciplinar, entendida de verdad, entendida como pues, que todo el equipo tiene que, no solo el equipo de neuropsicología, sino todo el equipo de neurorehabilitación, otros profesionales, pues tenemos que tener conocimientos otras áreas tienen que tener conocimientos de neuropsicología y nosotros de otras áreas, y de alguna manera aportar a los objetivos de otra persona, ¿no? Entonces ahí yo creo que Álvaro fue uno de los grandes precursores del modelo transdisciplinar y de cuestiones prácticas que van asociadas, y conseguimos juntos entre los tres pues de alguna manera inculcar esa filosofía en el CEADAC y que fuera un poco el quehacer cotidiano. De Amor, pues destacaría el énfasis tanto en la parte, digamos, más psicológica, es decir, trascender un poco lo que es lo puramente cognitivo, entender que la neuropsicología va más allá, y del rol que tienen las familias en todo el proceso, no solo como colaboradores, como agentes, digamos, que colaboran en el proceso de rehabilitación y de mejora de la autonomía, sino también en que necesitan una atención propia. Y bueno, de hecho pusimos en marcha pues eso, talleres para familias, no solo talleres, digamos, de psicoeducación, de enseñarles cómo hacer cosas, sino un poco que sirvieran de apoyo psicológico y demás. Y no sé, realmente fueron unos años, para mí unos años dorados, en los que de verdad que estoy muy orgulloso de lo que hicimos, no de lo que hice, sino de lo que hicimos como grupo, y muchísimas cosas de las de aquellas que arrancamos, que pusimos en marcha, creo que todavía siguen vigentes. Ya os digo, en mi quehacer cotidiano sigue vigente, y todavía cosas que hablamos, que discutíamos entonces, pues todavía las tengo presentes y las sigo, digamos, inculcando. Y pues nada, pues que fueron unos años pues tremendamente, no sé cómo deciros, excitantes, y no solo, como os decía, la relación entre nosotros, sino fue un momento en el que comenzábamos todos y se establecían también muy buenas relaciones personales con el resto de trabajadores, de otras áreas, de profesionales, y eso también facilitó pues eso, la cohesión, el ir todos juntos y desarrollar un modelo de trabajo pues que funcionara, y en el que todos colaboráramos por un objetivo común, que es bueno, la mejora de la autonomía de nuestros pacientes o usuarias. Así que nada más, me gustaría dar pues un enorme abrazo, un beso y recuerdo a con todos los que coincidí allí, pues fijaos desde...
Y bueno, creo que no se me ha olvidado nombrar a nadie. No sé si había aquí un pequeño corte, quizás Amor ha cortado el vídeo para que no sea tan largo, pero bueno, si estuviste en el CEADAC y coincidiste conmigo, seguro que te he nombrado. Nada más, un enorme beso, unas enormes felicidades a todos los que estáis hoy en día en el CEADAC, los que estuvisteis antaño, los que habéis estado en algún momento, y bueno, a seguir así, otros 20, otros 50 años, y sobre todo a seguir inspirando pues otros centros, otros servicios dedicados a la neurorehabilitación. Chao, un abrazo. Bueno, pues como comentaba aquí Igor, ¿no? Fue muy importante el poner en común un modelo teórico de rehabilitación neuropsicológica, ¿no? Con todo lo que eso supone. Es verdad que cada uno veníamos con nuestro bagaje personal y de formación y era importante llegar a un consenso sobre cuáles eran los pilares de esa rehabilitación. ¿Para qué queríamos un modelo? Bueno, pues obviamente necesitamos un modelo para guiar lo que observamos en las personas usuarias. ¡Uy, madre! Perdón, para guiar nuestra observación, para guiar nuestra intervención, o sea, en realidad para saber qué queremos medir, cómo medirlo, cómo lo vamos a abordar, de qué manera, hasta cuándo, cuánto tiempo, cuándo revisamos, cuándo posponemos el alta, cuándo vamos a confirmar el alta. Para todo eso necesitábamos un modelo. Y el modelo, desde luego, estaba inspirado en diferentes autores y teorías. Paso muy rápidamente por algunos de estos autores, ¿no? Que marcaron la forma de trabajar. Pues uno sería Vygotsky, ¿no? Pues había una parte muy importante de este autor que tiene que ver con la interacción social y nosotros defendíamos mucho que la rehabilitación tenía que ser, que se podía realizar a través de esa relación entre terapeuta y persona, ¿no? Y paciente, usuario, como queramos denominarlo. Ese era el medio de rehabilitación, por eso huíamos mucho de estas plataformas de rehabilitación a través del ordenador, donde se deja únicamente a la persona de cara a una pantalla y pierde toda esa parte de la relación personal. También es muy importante de este autor la zona de desarrollo próximo, ¿no? Ese concepto en el cual esa zona, en el cual la persona, entre lo que él puede hacer de forma independiente y lo que puede hacer tutorizado por un terapeuta o por un neuropsicólogo, y ahí es donde nos estamos manejando todo el tiempo y por eso la rehabilitación es algo dinámico. La persona va a evolucionar y va a ir cambiando esa zona de desarrollo y vamos a tener que ir ajustando objetivos, ajustando actividades, ajustando tareas. De otro autor como Luria, recogeríamos conceptos básicos como es la individualidad, ¿no? Los tratamientos individuales muy específicos para cada una de las personas que conocemos. Llegamos a conocer de forma holística, de forma global a cada una de las personas que vienen aquí a tratamiento y eso determina un tratamiento, un horario, un seguimiento, una evolución absolutamente diferente entre unos y otros. El papel activo de la persona, también para nosotros era muy importante que las personas se pudieran implicar de forma activa en sus tratamientos y, como hablaba antes, de ese proceso dinámico, no es algo estático, sino que constantemente nos obliga a estar revisando qué queremos trabajar y de qué manera con ellos, ¿no? Bueno, Pavlov, pues todo el tema de la terapia de conducta, cómo desarrollar conductas adaptativas o cómo extinguir conductas que no son tan adaptativas, pues desde luego que está en la base de muchos de nuestros programas. Yo en concreto me formé con María Jesús Benedet. Para mí el paradigma de la neuropsicología cognitiva ha sido básico, ¿no? Esa metáfora de cerebro como ordenador, tantos esos modelos teóricos para cada una de las funciones cognitivas, la atención, la memoria, poder hacer una evaluación exhaustiva de cada una de esas funciones, determinar qué componente es el que está dañado para poder abordar la rehabilitación. El análisis de los errores, ¿no? De la persona, por qué falla en cada una de las pruebas, huir un poco de esa evaluación puramente cuantitativa y esa evaluación cualitativa de por qué hace cada una de las cosas. Esa persona nos da muchísima información para poder entablar los programas de rehabilitación. Entonces, con todo este bagaje, esta información teórica, teníamos que definir varias cosas. Recuerdo que uno de los primeros cometidos que tuvimos, ¿no? El doctor Luis Gangoiti, que era el director médico en ese momento, pues lo primero que nos dijo es que pensáramos desde nuestro punto de vista cuáles eran los criterios de inclusión, ¿no? ¿Qué tenía que cumplir una persona con daño cerebral para poder entrar a recibir tratamiento en CEADAC, ¿no? ¿A quién vamos a atender?
Y para nosotros, como era tan importante esto de la implicación activa, pues teníamos claro que los criterios básicos tenían que ver con esa conexión con el entorno, personas que pueden conectar con el entorno, aunque sea a periodos cortos, aunque sean determinadas situaciones, pero que tenía que haber una conexión, que teníamos que poder entablar con ellos un sistema de comunicación, aunque fuera básico, de sí, no, con un parpadeo, con un movimiento de dedos, pero que eso era básico para poder trabajar con ellos, y esa capacidad para participar activamente en el programa, aunque fuera a momentos cortos de tiempo, con los descansos que necesitara, con los apoyos que necesitara, pero que todo eso se tenía que dar para que la persona pudiera formar parte, recibir tratamiento aquí. Otra de las cosas que tuvimos que definir fue cómo íbamos a evaluar, ¿no? Cada uno veníamos como con nuestros test, nuestras evaluaciones, nuestros cuestionarios y poner en común, ¿no?, cuál iba a ser el test de atención o de orientación o de memoria que íbamos a utilizar, pues también tuvimos varias sesiones de consenso. ¿Cuándo íbamos a realizar la evaluación? Desde luego que la evaluación siempre es individualizada, ¿no?, y tenemos un protocolo básico, pero en función de lo que vamos encontrando en la evaluación, pues vamos completando con otro tipo de pruebas. Nos basamos mucho en las observaciones conductuales, en la información que recogemos de la propia persona y de la familia. Y luego, como veis ahí, he puesto algunas de las pruebas que utilizamos, pero desde luego que esto también es dinámico y está en constante evolución. Luego, en la última parte de la ponencia ya os contará Sergio también que en esto seguimos avanzando, ¿no? En nuestro protocolo ha ido variando también a lo largo de estos 20 años. Otra de las cosas que tuvimos que definir era cómo iba a ser ese informe neuropsicológico, qué apartados iba a tener. Íbamos a poner las puntuaciones, no las íbamos a poner, iba a haber una descripción cualitativa únicamente, muchas cosas que tuvimos que debatir. En este momento el informe neuropsicológico tiene todos estos apartados. También está en modificación, ahora estamos trabajando en la inclusión de los anexos con las puntuaciones, ¿no? Nos parece que hay que integrar toda esa información cualitativa de cómo funciona el sistema cognitivo de una persona y también con los datos cuantitativos, y en esto seguimos trabajando, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, debates en cuanto a si las funciones atencionales y las ejecutivas deberían estar en el mismo apartado o no, ¿no? Si había un control atencional y ejecutivo único, o, por ejemplo, otra de las discusiones fue si el razonamiento y el pensamiento tenían que estar incluidas en las funciones ejecutivas o era algo aparte. Todo esto, pues eso, tuvimos varios diálogos y debates interesantes, ¿no? En función de todo esto, fuimos desarrollando esa intervención neuropsicológica, ¿no? Que en el caso de CEADAC, nosotros los neuropsicólogos aparecemos pues desde ese primer momento que vienen las personas a valoración, ¿no? Para determinar si son aptos para venir a tratamiento o no. Ahí tomamos esa decisión junto con los médicos rehabilitadores si son aptos o no para venir a tratamiento, y formulamos unos objetivos y un tiempo estimado de tratamiento. En el momento del ingreso, cuando ya empiezan el tratamiento, esa comunicación de objetivos se hace tanto a la persona como a la familia. A partir de ahí comienza esa intervención transdisciplinar, ¿no? Los coordinadores transmiten tanto a los terapeutas que van a trabajar con ellos como a las auxiliares, al personal que está en contacto con esas personas, qué queremos trabajar y de qué manera puede ser más óptimo el tratamiento. Periódicamente vamos revisando cómo va ese tratamiento, esa evolución, ¿no? ¿Es positivo? ¿Hay cambios o no hay cambios? Vamos reformulando objetivos, nos seguimos reuniendo con las familias para revisar cómo está en casa, para coordinar lo que se trabaja aquí, para que sea en la misma línea que lo que se trabaja en casa. Y en el momento del alta, pues desde luego que hay derivación a los recursos de la comunidad si es posible. Si es posible esa reinserción laboral o académica. También tenemos contacto con otros centros o instituciones o programas de fuera de CEADAC, ¿no? Como es el programa Quiero de la Fundación Freno al Ictus, o con la Fundación Persona y Empresas, ¿no? Que ponen a disposición de las personas que hacen rehabilitación en CEADAC esos programas de coach laboral. Pues ahí desde luego que también tenemos una parte de transmisión de información importante. Bueno, como veis, el enfoque holístico, no este enfoque global, nos lo cuenta ahora Olaya Robles, que fue neuropsicóloga también aquí en el centro. Hola, buenos días a todo el equipo del CEADAC, a los usuarios. Muchas gracias por haberos acordado de mi paso por el centro. Un tiempo que fueron 6 años, cortitos para los 20 años del CEADAC, pero muy importantes para mí, tanto a nivel personal, por ese carácter de gran familia que tiene el centro, y sobre todo a nivel profesional, porque me permitió descubrir realmente
la profesión de neuropsicología de una forma global y poder darle sentido a todas esas misiones que había yo realizado de forma un poco independiente. Entonces pude ahí encontrar en CEADAC una coherencia realmente a la profesión de neuropsicólogo, ¿no? Hasta entonces había hecho evaluaciones, programas de modificación de conducta, desarrollo de algunas técnicas de rehabilitación cognitiva, pero en CEADAC pues, me permitió darle continuidad a todo eso y darle sentido, es decir, poder acompañar a un usuario pues desde la evaluación, informarle de los resultados, informar a la familia, poder trabajar en equipo para desarrollar un seguimiento de forma transdisciplinar, poder acompañarle luego en su entorno a nivel social, a nivel laboral, incluso poder intervenir pues, en los juicios, tener un impacto en la demanda de ayudas y también trabajar pues, a nivel de formación de otros profesionales de otros centros, continuar a aprender en los congresos, en charlas. Y eso, bueno, pues no se encuentra en todos los centros, en todas las instituciones y fue muy bonito. En cualquier caso, yo tengo pues una experiencia preciosa y un desarrollo personal y profesional pues que siempre estará ahí, que para mí me ha permitido aprender mucho y todo eso fue gracias a CEADAC. Así que muchísimas felicidades, a seguir adelante con esa misión tan bonita y bueno, pues hasta siempre. Un beso. Bueno, pues como veis un poco las pinceladas que daba Olaya, ¿no? Con esta intervención transdisciplinar, ¿no? Esto nos pareció básico cuando vimos el aforo que iba a tener el CEADAC, ¿no? En principio eran 120 o 100 usuarios y éramos 3 neuropsicólogos. Desde luego que la rehabilitación cognitiva no podía recaer únicamente en los 3 neuropsicólogos porque entonces no íbamos a poder hacer bien ese trabajo, ¿no? Así que desde luego que el formar a otros profesionales para que tuvieran esa información, esos conocimientos, ¿no? Sobre cómo funciona el sistema cognitivo y cómo se puede mejorar y cómo pueden todos tener pautas de manejo para que todo sea rehabilitador a nivel cognitivo, era muy importante, ¿no? Objetivos comunes, objetivos compartidos, contrastables, de un periodo de tiempo, ese proceso evolutivo, como hablábamos otra vez del carácter dinámico, la rehabilitación de las actividades de la vida diaria. En esto hemos aprendido mucho de los compañeros terapeutas ocupacionales, ¿no? De no rehabilitar la memoria porque sí, sino rehabilitar la memoria para que pueda ir a hacer la compra solo. Pues todo eso nos dio, pues eso, un input muy importante. Como veis, entonces, la rehabilitación neuropsicológica incluye varios aspectos, ¿no? Por un lado, la coordinación con otros agentes rehabilitadores, la rehabilitación en sí de los procesos cognitivos, formación era muy importante. Recuerdo la primera directora gerente de este centro, Cristina Medina, siempre nos animaba a eso, formar siempre a los trabajadores. Eso va a ir siempre en beneficio de los usuarios. Y la intervención estructural, que luego vamos a hablar un poquito de ello, ¿no? Ahora os presento a Sara, que también fue neuropsicóloga en este centro. El cartel que tenemos ahí fue un cartel muy difundido en los primeros años, ¿no? Porque teníamos como que, fue idea de Álvaro Bilbao, teníamos como que convencer a todos los profesionales de que era muy importante su participación para la rehabilitación, ¿no? Lo cognitivo no solo podía depender de los neuropsicólogos, sino que todas las personas que estábamos en contacto con los usuarios teníamos un papel fundamental. Para mí, la llegada a CEADAC supuso entrar de lleno en el mundo del daño cerebral. Yo venía de trabajar como neuropsicóloga con personas que padecían enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple, ELA, y para mí, cuando llegué allí, pues fue un mundo nuevo. Y además un mundo que me gustó muchísimo, tanto que después de estar en CEADAC trabajando con daño cerebral, he trabajado en otros ámbitos, pero al final siempre vuelvo. De hecho, ahora sigo trabajando con daño cerebral. Por otro lado, una de las cosas que yo creo que más aprendí en CEADAC fue el trabajo en equipo. No tanto el trabajo en equipo que ya conocía, como el trabajo como coordinadora de equipo, el poder conocer la problemática del daño cerebral no solo desde tu punto de vista como neuropsicóloga, sino
En general, desde la fisioterapia, la terapia ocupacional, el trabajo social, la psicología clínica e integrar toda esa información para pensar en cómo puedes ayudar al paciente de manera global en el equipo. Eso es algo que a mí me enseñó muchísimo y que yo creo que es de las cosas que aprendí allí que más me han servido posteriormente en otros trabajos. Entonces, bueno, principalmente para mí CEADAC fue aprendizaje. Pero no solo eso, cuando pienso en CEADAC pienso en los compañeros, tanto en bueno, pues fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, el psicólogo, todo, y sobre todo y especialmente a mis compañeros, los coordinadores de los otros equipos con los que trabajaba mano a mano y con los que tanto he aprendido y con los que tanto he disfrutado, y desde aquí los mando un besito a todos, los que están, los que no están. Bueno, entonces, como nos comenta Sara, ¿no? La coordinación con otros agentes rehabilitadores, todos somos agentes rehabilitadores, todas las personas que estamos en contacto con nuestras personas usuarias podemos ser agentes rehabilitadores y por eso es muy importante esas reuniones semanales de equipo que tenemos tanto con los terapeutas como con las auxiliares, las CKs. Muy importante la revisión con las familias, ¿no? Porque tenemos que ir en la misma línea. Esto no funciona si solo avanzan dentro del centro y todo eso no se extrapola a su entorno. Muy importante la comunicación, ¿no? El feedback, ¿no? Nosotros recogemos información, ¿no? El papel de coordinador de equipo, de recoger información de los diferentes ámbitos y canalizar esa información, darle sentido, dar solución si es necesario y que todos los agentes rehabilitadores estén al tanto. Y eso, fundamental lo de la implicación de las familias, ¿no? Esas reuniones y que ellos entiendan, ¿no? Porque muchas veces todo lo que tiene que ver con lo neuropsicológico es lo más desatendido en los hospitales y lo que la familia tiene menos información y menos comprensible. No todos entendemos que una persona no pueda caminar después de un daño cerebral, pero que una persona no le apetezca hacer nada durante todo el día parece más ligado a que tiene poca voluntad, ¿no? O tiene que ver con su estado de ánimo. Y muchas veces eso también son daño cognitivo, daño neuropsicológico por el daño. Formar a las familias en esto, la verdad es que alivia mucho, ¿no? Las situaciones en casa y dar pautas de manejo simplifica mucho los conflictos que tienen en casa. Hablábamos un poco de la rehabilitación en sí, hemos hablado de que es rehabilitación individualizada, la interacción social fundamental, zona de desarrollo próximo, ya conocemos siempre que es posible restaurar la función, cuando no es posible compensamos la función o vamos ahí combinando ambos procesos. Las sesiones individuales, siendo 3 neuropsicólogos, pues están reducidas a casos muy concretos, ¿no? Hacemos más evaluaciones y seguimientos que rehabilitación en sí. Pues seguramente para esas personas que se van a reincorporar en su vida laboral o en la vida académica sí que podemos tener ese seguimiento más cercano. Los talleres grupales fue una apuesta del centro que nos diferencia también de muchos otros recursos y yo creo que es algo muy significativo del CEADAC, donde las personas usuarias aprenden muchas cosas, aparte de la rehabilitación en sí cognitiva que se trate, ¿no? En este caso tenemos ahí un taller de habilidades sociales, pero el ser consciente de las propias limitaciones porque lo ven en otros, ¿no? El reforzarse entre ellos de los avances que van consiguiendo en los grupos es algo muy poderoso para trabajar muchas cosas y muy gratificante para ellos. Desde luego el ahorro de recursos es fundamental, ¿no? Pero nos parece que incluso aunque pudiéramos tener solo individual con todas las personas, el grupo aporta cosas que no lo aporta la sesión individual. Y ha sido algo pues eso, muy desarrollado en este centro con apoyo de terapeutas ocupacionales y logopedas, muy importante para nuestro modelo. Como hablaba también Olaya antes, ¿no? Formación. Hemos formado a nuestros trabajadores, profesionales de otras instituciones, del INS, valoradores de la ley de dependencia, entre otros, las sesiones grupales para las familias, pues conocimientos generales sobre el daño cerebral, pautas de manejo. Hay cursos de teleformación, publicaciones como la que veis en pantalla, asesoramos a otras instituciones, o sea, como centro de referencia esa función y esa labor de formar está también muy intrincada en nuestro trabajo.
Y con respecto a la intervención estructural, que era el último punto que hablábamos de la intervención neuropsicológica, desde el principio nos empezamos a dar cuenta de que las alteraciones conductuales, que eran muy habituales al inicio del centro, o sea, en el 2001 teníamos a lo mejor 20 pacientes cuando empezamos en septiembre y teníamos todos los días varias incidencias conductuales. Sin embargo, ahora es muy llamativo, es muy escaso el número de incidencias conductuales. Y realmente nuestro perfil de paciente o de usuario no ha cambiado tanto. Creo que hemos avanzado mucho en cómo estamos manejando y cómo es nuestro entorno de predecible, de seguro, de confiable para las personas que tienen daño cerebral. Y por eso yo creo que han bajado las alteraciones conductuales tantísimo, ¿no? Todo el profesional del centro sabe cómo abordar una incidencia conductual y todo nuestro centro está preparado para que sea un entorno amigable, ¿no? Un poco esto de los espacios amigables. Todas esas reconocimiento de lugares, de personas, los carteles, las identificaciones, los colores según el equipo de rehabilitación. Eso da mucha tranquilidad, la rutina de horarios, el que ellos lleven su horario adaptado si es necesario, que los terapeutas sean los mismos, el mantener esas pautas homogéneas dan mucha tranquilidad a los usuarios, evitar sorpresas, clima seguro y estable, anticipar los imprevistos siempre que es posible. Todo eso ha generado que nuestro centro sea un espacio muy confortable para una persona con daño cerebral. El horario es algo muy básico, muy característico. Todos los lunes cada uno de nuestros usuarios recibe su horario semanal. Puede ser un horario general como este, puede ser un horario adaptado para las personas que tienen problemas de lenguaje, por ejemplo, ¿no? El reloj puede ser digital o analógico en función de cuál es el que comprende mejor. Y en esto los terapeutas ocupacionales hacen una labor de adaptación del material muy importante, ¿no? Los diarios, las agendas, los avisadores, todo esto para poder controlar el entorno, lo que va a pasar y lo que ha pasado, genera mucha tranquilidad y es muy rehabilitador. También hemos trabajado mucho en cómo nos relacionamos con las personas con daño cerebral, ¿no? Sabemos que estas personas, de repente, de ser personas completamente autónomas, tener vidas independientes, de la noche a la mañana pasan a depender de otras personas que gestionan incluso la ropa que llevan o lo que comen. Y siempre hemos intentado romper como ese modelo jerárquico de relacionarnos con ellos, no hacer un poco ese modelo más de tú a tú, y hemos trabajado mucho en esto de la comunicación cooperativa, ¿no? Que no es algo que imponemos a la persona, que la persona tiene que liderar su tratamiento, que tiene que guiar qué es lo que quiere trabajar, cuáles son sus objetivos, y en esto los neuropsicólogos hemos puesto mucho énfasis. Este cartel de la izquierda es un regalo uno de los regalos, de tantos regalos que nos hacen las personas que pasan por aquí para hacer rehabilitación, ¿no? Ella resumía con nuestras siglas pues lo que para ella había significado pasar por CEADAC, y Piedad, que es otra neuropsicóloga que ha trabajado con nosotros, también nos comenta un poco esta visión. Hola, lo primero felicitar a CEADAC por su 20º cumpleaños. Me llamo Piedad García Hortelano y trabajé como neuropsicóloga allí durante 6 meses. Y bueno, aunque fue poco tiempo, la verdad es que para mí supuso una experiencia inolvidable. Desde el punto de vista profesional, de todas las aportaciones que me llevé, pues destacaría sobre todo la visión holística del paciente que se tiene allí. Yo que además provengo de un ambiente en el que el neuropsicólogo está sobre todo muy centrado en el paciente, única y exclusivamente en el daño cerebral, y sin embargo no se tienen en cuenta múltiples aspectos, ¿no? que influyen muchísimo en la evolución, en la recuperación del paciente. Y al hilo de esto, pues también destacar el trabajo colaborativo y coordinado ya no solo entre todos los profesionales, sino también con las familias, porque eso permite tener un conocimiento muy exhaustivo y muy inmediato, y eso a su vez te permite el poner rápidamente en marcha, ¿no? Las actuaciones necesarias, las modificaciones en un determinado momento, de forma además rápida, de forma eficiente. Y bueno, ya para terminar, por supuesto me quedo también ya desde un punto de vista personal, pues con ese trato tan cercano
con el paciente, con la familia, que además al final pues te implicas, ¿no? Lo quieras o no. Y yo creo que eso es muy bonito y beneficia mucho. No, por supuesto al paciente y a la familia, pero a los profesionales que trabajamos con ellos también. Y yo creo que además eso les ayuda mucho pues para poder sobrellevar una situación que en muchos casos es muy estresante y muy terrible, ¿no? A veces. Y bueno, ya para finalizar, simplemente pues desearos que sigáis desempeñando esa labor tan fundamental que hacéis durante muchos años. Un abrazo. Bueno, otras funciones que desarrollamos los neuropsicólogos en el CEADAC pues es la capacidad de conducción, que es uno de los grandes objetivos que tienen las personas que vienen a hacer rehabilitación, ¿no? Tenemos ese simulador de conducción y bueno, ahí valoramos las posibles secuelas cognitivas si tendría una interferencia en la capacidad de conducir. Tutorizamos neuropsicólogos en prácticas de másters de neuropsicología de diferentes universidades. También apoyamos talleres que realizan algunas de las personas que han pasado por aquí, pues quieren aportar lo que ha sido su experiencia en el tratamiento, en la rehabilitación del daño cerebral y su bagaje previo, ¿no? En el caso de Aurora Lasaleta, ella como psicóloga clínica, haber tenido un traumatismo craneoencefálico, pues ha vivido esa experiencia en primera persona y su experiencia para las personas que están en tratamiento suele ser muy, muy valorada. Tenemos otro taller como Camino al CEADAC, que es de otra persona que hizo rehabilitación aquí. Ella como arquitecta ayuda a las personas que están haciendo la rehabilitación a poder manejarse en la ciudad de una forma más accesible y más adecuada. O, por ejemplo, Lu, el caso de Lu Vives con su afasia, ¿no? Después de haber sufrido un ictus, pues aporta su experiencia a otras personas con afasia de cómo manejarse en un entorno normalizado a pesar de tener esas dificultades en la comunicación. Y la investigación es otra de las funciones que han desarrollado los neuropsicólogos en este tiempo y aquí Álvaro nos cuenta un poquito esta experiencia. Hola, buenos días a todos. Me llamo Álvaro Bilbao. He sido Hola, buenos días a todos. Me llamo Álvaro Bilbao. He sido neuropsicólogo del CEADAC desde sus inicios, cuando empezamos toda la aventura de montar el centro junto a Amor, Igor y tantos otros compañeros de muchos otros departamentos. Y estoy súper contento de ver tantas caras conocidas y de que me hayáis invitado a participar en esta jornada del 20 aniversario del CEADAC. Os puedo asegurar que para mí ha sido todo un honor formar parte de esa gran familia y de ese gran equipo que es el CEADAC. Y yo os quería hablar simplemente de algunas de las investigaciones que desde el Departamento de Neuropsicología hemos hecho durante estos últimos años. Recuerdo la primera investigación que empezamos a hacer fue algo muy sencillito, que era una serie de validación de pruebas neuropsicológicas, como el test de aprendizaje verbal, como las pruebas de memoria espacial, test de fluidez verbal, que son pruebas que utilizamos a nivel de neuropsicología todos los días con los usuarios. Un poquito más adelante hicimos junto con Carlos González, junto con Igor, una serie de investigaciones en los que pretendíamos o buscábamos predecir el resultado de la rehabilitación a través de una serie de medidas neuropsicológicas que nos permitieran precisamente eso, intentar saber cuál iba a ser el resultado de esa rehabilitación cognitiva, física, funcional en estos usuarios, ¿no? Y aquí lo que pudimos encontrar es que principalmente la conciencia del déficit de esos usuarios, la orientación y la memoria eran los factores cognitivos que mejor predecían que esos usuarios iban a poder volver a su vida previa o iban a ser capaces de tener un estado funcional de autonomía. Un poquito más adelante pudimos hacer investigaciones muy bonitas junto con el equipo de Fernando Maestú en la Universidad Complutense, estudios de reorganización funcional a nivel de neuroimagen, y la verdad que esos estudios fueron muy bonitos porque la calidad de la magnetoencefalografía nos permitió medir precisamente cómo se reorganizaba el cerebro, y fueron publicaciones o fueron investigaciones que fueron publicadas en revistas de muy alto impacto y que todavía están saliendo artículos de esas investigaciones.
Pero seguramente a la que más cariño tengo de todas las investigaciones que hemos hecho fue la investigación de la SenseCam, que era una camarita que los usuarios con problemas de memoria podían llevar colgada al cuello, e hicimos un estudio muy ecológico en el que diseñamos 3 excursiones distintas. En la primera excursión los usuarios no llevaban la SenseCam, en la segunda excursión la mitad de los usuarios la llevaron y la otra mitad no, y un mes más tarde los usuarios pues no llevaron ninguno la SenseCam, y pudimos comprobar cómo el uso de esa cámara, en la que los usuarios podían grabar todo lo que hacían durante el día y observar esas grabaciones al llegar a la tarde, les permitía recuperar parte de la memoria, lo que fue muy importante porque hicimos esta investigación con usuarios que tenían déficit de memoria muy severos, que no habían tenido una buena evolución, y pudimos comprobar como una estrategia compensatoria, como podía ser esta cámara, podía ser también algo que les ayudara a restaurar las funciones cognitivas, ya que incluso sin usar la cámara, su memoria era mejor después de un tiempo. Así que, como veis, esto de las investigaciones ha sido algo en lo que el Departamento de Neuropsicología o la Unidad de Neuropsicología ha colaborado de una forma muy activa. Hemos disfrutado un montón haciendo estas investigaciones, y lo más importante es que hemos involucrado a otros departamentos, hemos podido colaborar con el equipo de enfermería o de auxiliares de enfermería. Por ejemplo, cuando estuvimos estudiando el efecto de los programas de formación en manejo cognitivo-conductual, que nos dio el premio Kaiser en el año 2012, si no me equivoco, con el departamento de terapia ocupacional, con muchos otros departamentos, logopedia, fisioterapia, médicos rehabilitadores, para poder hacer estas investigaciones que nos han dado un poquito más de luz acerca de cómo ayudar a esos usuarios que, como ya sabéis, son lo más importante para nosotros, son el centro de toda la rehabilitación, y por eso quería compartir con vosotros y con vosotras estas investigaciones. Así que nada más, me despido, ha sido un placer veros a todos y hasta la próxima. Bueno, y un poco ya para ir terminando, llega la pandemia, ya sabéis, a partir de marzo del 2020 nos confinan, el centro se cierra, como todos los recursos en ese momento disponibles. El personal sanitario pues, está dedicado, ¿no?, a abordar pues la gran cantidad de pacientes que había en los hospitales, que estaban, ya sabemos, todos saturados. Y recae un poco en la labor de los neuropsicólogos desde casa, coordinarnos con los terapeutas para poder hacer un seguimiento de todas estas personas que estaban recibiendo rehabilitación en ese momento y que se tienen que meter en sus casas y dejar de tener tratamiento en un momento tan especial para ellos, ¿no?, como fue después de haber esperado por tener una plaza en CEADAC. Empieza su rehabilitación y tienen que meterse en casa como todos los demás, pues fueron momentos duros para todos por la situación que estábamos viviendo, pero en concreto para las personas que estaban en tratamiento en CEADAC fueron momentos pues, muy difíciles, ¿no?, para ellos y para las familias. Así que nosotros siempre hemos estado muy orgullosos del equipo de terapeutas que tenemos, pero desde luego que en ese momento, durante esos 4 meses que estuvimos confinados o que el centro estuvo cerrado para las personas con daño cerebral, los terapeutas desde la primera semana hicieron un seguimiento semanal a través de teléfono, de videollamada, por correo electrónico. Hubo una coordinación de los 3 equipos de rehabilitación a través de hojas Excel que subíamos al Drive con los datos personales de las personas para poder contactar con ellos. Cada uno de los terapeutas iban anotando los seguimientos que realizaban cada fecha, mandaban vídeos, mandaban pautas de manejo. Llegamos incluso a realizar talleres cognitivos o de comunicación o incluso físicos. Los fisioterapeutas también hacían algunos talleres como de acondicionamiento físico para estas personas, para todos que estábamos más recluidos en casa y nos movíamos menos, por Zoom. Ahora estamos muy acostumbrados a esta herramienta, pero en ese momento era la primera vez que las usábamos y era como un descubrimiento día tras día de las posibilidades que nos daba y de estar cortando cada 40 minutos y retomar, hacer una nueva sesión. Fue una experiencia pues muy impactante a nivel emocional, porque ellos lo recogían con muchísimo agradecimiento porque estaban
pues como todos los demás, ¿no? Un poco dejados de todas las labores asistenciales, estaba todo el sistema colapsado y que los terapeutas que habían tenido esa relación con ellos y habían entablado ese vínculo con ellos se contactaran a través eso de sus móviles, de sus ordenadores, de casa a casa, ¿no? Y de repente era una sensación de meternos en la casa de los usuarios y era muy chulo poder trabajar con ellos y tener al lado a la mujer o a los hijos pequeños, todos en el taller cognitivo. Para las personas que tenían mayor nivel de afectación, pues siempre necesitábamos al familiar que estuviera con ellos para que no soltara la atención de la pantalla, para que hiciera el seguimiento mandábamos fichas por ordenador y ellos lo imprimían en casa o los copiaban. O sea, fue de repente vivir la rehabilitación del daño cerebral desde la distancia. Vimos las posibilidades que eso nos daba, ¿no? Los talleres cognitivos, por ejemplo, de nivel más avanzado funcionaban muy bien y también el seguir teniendo ese contacto, ¿no? emocional con otras personas en esa situación, a ellos les ayudó mucho, ¿no? Entonces, como os digo, fue un gran trabajo con dificultades porque todos estábamos con nuestra situación particular de tener hijos o no en casa, más o menos medios técnicos y ellos también, pero me parece que fue un gran trabajo que hicimos, ¿no? Los terapeutas y los neuropsicólogos. Incluso teníamos esas reuniones de equipo en la cual pues hablábamos, ¿no? Pues este usuario está pasando por un momento tal o tiene esta necesidad. Cuando era necesario contactábamos con los médicos para solucionar algún tema de salud que era importante. La verdad es que un trabajo muy bonito, duró esos 4 meses y fue muy útil para ellos. Después del confinamiento, a partir de julio, llegó esa nueva normalidad, ¿no? El centro reabre sus puertas en julio del 2020. Nosotros tenemos una nueva incorporación en la unidad de neuropsicología, que es Zuberoa Sánchez. Estaba hoy con una valoración, por eso no nos ha podido acompañar. ¿Y cómo comenzamos este nuevo CEADAC en esa situación, ¿no? Se van incorporando progresivamente los usuarios a los tratamientos son únicamente ambulatorios, con lo cual las personas que eran de fuera intentamos mantener con ellos ese seguimiento pues por videoconferencia porque no se podían hacer esos traslados entre comunidades autónomas. Los tratamientos en un primer momento eran solo individuales, perdemos todo ese tratamiento grupal. En ese momento no era posible, no hay reuniones presenciales, no nos juntábamos más de 2 o 3 profesionales en el mismo entorno, hasta que ya poco a poco esa normalidad va siendo más normal, más parecida a la anterior. Retomamos los tratamientos grupales con ratios menores, que eso es una de las cosas, por ejemplo, que hemos mantenido, ¿no? Todo nos trae un aprendizaje y frente a esos talleres grupales que teníamos de 20 o 22 personas que casi no se podían sentar en la sala, pues lo reducimos ahora a 12, ¿no? Después de ver pues, todo lo positivo que era tener grupos menores y bueno, pues esa nueva normalidad trajo también algunas cosas positivas. Y ahora ya para terminar, os presento a Sergio Castel, que es nuestro último fichaje en la unidad de neuropsicología y os cuenta él un poquito las últimas líneas en las que estamos embarcados. Bueno, pues buenos días. Nada, lo primero, la verdad que viendo la presentación, claro, y escuchando, ¿no? Todas las experiencias de los profesionales, las profesionales que han pasado por aquí en neuropsicología, a mí me viene a la mente todas las personas que me han formado, porque en mayor o menor medida, directa o indirectamente, al final, todas y cada una de las personas que han aparecido han formado, siguen formando y tienen un papel principal en la neuropsicología en España. O sea, que sí que es verdad que yo creo que ese tramo de 20 años ha sido muy intenso, ¿no? Y yo creo que se ha ido comentando varias veces en la presentación y es verdad que creo que ese desarrollo todavía a día de hoy sigue teniendo un impacto, lo tuvo en su momento y lo sigue teniendo, ¿no? Entonces, la verdad que en ese sentido, pues bueno, agradeceros todo ese papel y ese esfuerzo, porque de verdad que es así. Y luego otra cosa que me llama mucho la atención, ¿no? es constatar que realmente ese sentimiento de equipo, de debatir, de ver, de reflexionar, sigue vigente, sigue patente. O sea que yo creo que eso es algo que es importante no perder y yo por mi parte de luego doy fe que es así. Y creo que eso ayuda mucho a crecer, ¿no? Y a seguir, pues bueno, viendo, sobre todo atendiendo un poco a las demandas de
la población a la que atendemos, que son personas que están en un punto de mucha vulnerabilidad y debemos tener las herramientas, ¿no? Y la capacidad de poder ayudar lo mejor que podamos. Y en ese camino, pues bueno, siempre te voy a dar pinceladas un poco de qué es lo que estamos haciendo ahora desde el Departamento de Neuropsicología. Y es, bueno, revisar los protocolos de valoración y la intervención neuropsicológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque sí que es verdad que, bueno, esto es un centro muy dinámico, o sea, es un no parar, ¿no? Y sí que es verdad que eso exige que, en mi opinión, por lo menos, tengamos las herramientas lo más afinadas posibles, ¿no? Entonces sí que es verdad que siempre viene bien actualizarse, ¿no? Y ver un poco, pues bueno, qué demandas tenemos que ir cubriendo un poquito y cómo podemos ayudar a las personas y eso, qué herramienta es la que nos va a ir guiando un poquito en este camino. Entonces, bueno, estamos justo en ese punto, ¿no? Revisando un poquito el protocolo y las líneas de intervención igual, pues valorando un poco opciones en esos debates que comentaba Amor, ¿no? Que eso sigue estando. Luego, por otro lado, unificar los procedimientos de departamento, ¿no? Porque, bueno, aquí hay 3 equipos, ¿no? Sí que es verdad que la gran mayoría de procedimientos están unificados, pero hay otros que, bueno, que sí que es verdad que estamos viendo un poco cuáles entendemos que van funcionando mejor, cómo se pueden ir implementando en los equipos, ¿no? Cómo se pueden ir integrando y aprender, en definitiva, pues unos de otros, ¿no? En eso consiste. Luego, por otro lado, pues reforzar la comunicación técnica con el equipo terapéutico, porque como comentaba, sí que es verdad que, bueno, es una tarea de mucha responsabilidad el tener que atender lo mejor posible a las personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, yo creo que ese refuerzo, esa comunicación técnica, igual que comentábamos antes, nos exige tener que estar actualizándonos, tener que estar, bueno, reinventando ciertas cosas y viendo qué es lo que funciona bien, qué es lo que podría funcionar mejor y con eso ir trabajando. Y luego, por último, pues ya más lo que respecta también al CEADAC en general, pues bueno, ahora mismo están en marcha, pues bueno, por decir algunas también, dos líneas de trabajo, ¿no? Que son el Plan de Atención Integral centrada en la persona y el Gabinete de Accesibilidad del CEADAC, que en ellos pues también indirectamente estamos participando y colaborando en ello, ¿no? Para bueno, pues como decía antes, no recuerdo quién, pues eso, la visibilidad también y esa importancia, ¿no? que realmente tiene la neuropsicología también en la rehabilitación a nivel no solo cognitivo, sino global, ¿no? Y bueno, con esto. Muchas gracias, Sergio. Bueno, dar las gracias y mi enhorabuena, no solamente a Amor, sino a todos los diferentes profesionales neuropsicólogos que han aparecido a lo largo de esta ponencia, que me ha hecho mucha ilusión ver a personas que han pasado por aquí. Y bueno, sobre todo, pues reflejar y dejar claro pues ese enfoque holístico y centrado en la persona, que es un sello y una distinción nuestra. Daros las gracias a todos. Y bueno, aprovecho para comentaros cuál es la próxima píldora, que será el día 25 de abril. Será el avance número 18 y se denomina Proyectos Relevantes de Investigación en el CEADAC. Y va a ser el ponente el doctor González Altez, director médico del CEADAC. Muchas gracias.